Ok, hermanos. Bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Como ya vieron allí un poquito en la pantalla, vamos a arrancar del segundo libro de Samuel 6. Vamos a ver si llegamos hasta el 23. Vamos a hacer el intento de llegar hasta allá. Y vamos a hacer esta lectura que ya va prácticamente unificada con el primer libro de Crónicas, ahí del 13 al 20. La semana pasada lo comentamos un poquito, pero pues prácticamente ahorita ya es de lleno. Estamos leyendo básicamente lo mismo. No sé si se dieron cuenta y se percataron de eso, pero leemos el capítulo en Samuel y después lo que leemos en Crónicas es prácticamente lo mismo en algunas cosas así, copiado literalmente, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos, recordemos que justamente el libro de Crónicas como tal, toma la inspiración de varias fuentes, entre ellos el libro de Samuel, el libro de los Reyes y algunas otras fuentes que también estaban por allí históricas. Entonces, la semana pasada justamente nos quedamos con cuando David llega a conquistar Jerusalén. Recuerden que vimos por ahí el videíto, vimos unas imágenes, vimos cómo se ve Jerusalén, perdón, actualmente y cómo fue que entró aquí nuestro guerrero favorito para abrir las puertas y que todo el pueblo entrara a conquistar la Jerusalén por fin, ¿no? Entonces ahí nos quedamos, vimos cómo es que estaba rodeado ahí el pozo de agua y vimos todo eso. Pero el siguiente gran evento que nos encontramos está ahora puesto en el primer libro de Crónicas 13. Y les voy a pedir, si tienen su Biblia, por favor, tengan allí a la mano, primer libro de Crónicas 13 y el segundo libro de Samuel 6. Ahí póngale un separadorcito, póngale un algo para que podamos estar yendo de aquí para acá y de aquí para allá y de aquí para allá, así lo más rápido posible. Pero vámonos a primero de Crónicas, porque aquí es cuando David manda a traer el arca para Jerusalén. Pero en esta parte de la historia, David no logra finalizar con la tarea de llevar el arca a Jerusalén. Tal como lo vimos con Saúl, el arca era un elemento importantísimo para los israelitas. A tal grado había llegado ya esta importancia que le daban al arca, que en algunos aspectos y en algunos momentos los llegaron o la llegaron a considerar casi, casi como si fuera un ídolo. Esto era algo muy fuerte para los israelitas. Sin embargo, muchos levitas para este tiempo, justamente, y en concreto David, como rey, al parecer desconocían los métodos por los cuales el arca debía de ser transportada. ¿Se acuerdan cuando lo vimos ahí en Levítico de cómo es que tenían que transportar el arca y quiénes eran los que lo tenían que cargar y quiénes cargaban unas cosas y quiénes cargaban otras y cómo iba todo ese asunto? Bueno, ya había pasado una buena cantidad de tiempo para este momento. Recordemos que el arca se había quedado allá con los filisteos en un inicio y aquí cuando por fin David la va a recuperar, pues va a trasladarla, ¿no? Recordemos justamente este aspecto porque los filisteos la regresan después de todo el relajo que lo hace allí en sus pueblos, que se les cae su dios, ahí se les destruye su dios de piedra, su estatua, y después de muchas pormenores que habían pasado los filisteos, por fin deciden a decirle a los israelitas, tú sabes qué, toma tu cosa, porque aquí nomás me está causando problemas. Pero entre todo eso, el arca se había quedado en un lugar que se llamaba Kiriat Jearim de Judá. O sea, estaba en la tribu de Judá, estaba en el sur. Y aquí sucede un evento trágico, uno de los eventos que más debate tienen, y ahorita vamos a intentar tener un poquito ese debate, porque tenemos el evento trágico de la muerte de Usa. Este momento donde van transportando el arca en una carreta, van todos bien felices, va David bien feliz, bien emocionado, porque ahí está el arca, ya va a llegar a Jerusalén, y tienen todo esto, y de pronto en el arca pasa por ahí por un topecito, por un hoyo, quién sabe qué es lo que pasa, y el arca se va de lado, y Usa en su afán de querer que el arca no tocara el piso, la agarra, la sostiene, el arca no cae, pero Usa se muere. Eso es lo que le pasa a Usa. Entonces yo quiero preguntarles ahorita,
dos preguntas. Y ya saben que si la pregunta queda en medio relato y empiezo a preguntar así, como usted quiere. Entonces, las dos preguntas son estas. Primero, ¿qué les pareció esa historia? ¿Qué sintieron ustedes cuando leyeron esta historia de USA? Tal vez no sea la primera vez que la leen, pero de pronto uno la vuelve a leer y todavía, no sé ustedes, pero de pronto da así hasta con un poquito de coraje, así como de, pero ¿por qué se tuvo que morir USA? O sea, ¿qué, por qué? Y la otra pregunta es, ¿por qué ustedes creen que USA murió de manera tan drástica? Entonces, ¿qué les pareció la historia y por qué creen que USA murió de manera tan drástica? ¿Alguien que quisiera dar una respuesta? Yo, Ah, bueno, a ver, Ilse. eh, um, o sea, creo que murió de manera drástica porque el arca era sagrada y el hecho de que la hayan llevado no de la manera en la que Dios indicó que debía de ser llevada el arca, sino que la llevaban en un buey, me parece que eso es lo que de alguna manera es el meollo del asunto. O sea, creo que se vio la desobediencia, por así decirlo, en la manera como la transportaron y por eso fue como la reacción de Dios, ¿no? O sea, que al final ni siquiera tenían por qué trasladarla de esa manera, provocaron que, pues, cuando el buey se tropezó, trastabillara y al final que tuviera que recurrir a tocarla haciendo algo sumamente santo. Entonces creo que podría ir por ahí, no sé. Ok, entonces, perdón, nada más me voy a girar aquí tantito para cerrar una ventana. Dame un segundo. Se ve un ventarrón ahí. Con todo. Entonces, ¿tú crees que USA murió porque, digo, recopilando tantito, porque Dios se molestó por cómo transportaron el arca? O sea, fue una reacción de Dios a cómo transportaron el arca. Sí, Ok, entonces tenemos aquí de entrada ya una opinión, justamente, y vamos, descubriendo, vamos tantito desenterrando esta situación. ¿Alguien más? Muchas gracias, Ilse, por cierto, muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más quisiera comentar algo respecto a esto? Sí, sí, pastor. A ver, vamos a ver. A ver, hermana Fabiola. Precisamente y apoyándome en lo que está comentando la hermana Ilse, es que sucedió esto porque no se tomaron la debida precaución, nada más ni nada menos por lo que iban a transportar. Entonces, no tomaron todas las precauciones en el camino. ¿Quién llevaba? No nada más las dos personas que se habían elegido, y si antes no murieron más. Y esto le causó mucha pena, no tanto disgusto, sino mucha pena al rey, de que cómo había muerto esta persona, como diciendo, ¿qué culpa tenía? La culpa precisamente no se trata de encontrar culpables, se trata de ver por qué en esas condiciones se transportaba algo. Lo más importante, nada más ni nada menos que la casa y todo lo que significa de Dios. Entonces, nos da una pequeña muestra de lo que para nosotros debe significar todo lo que rodea en relación a hacer las cosas como Él se merece que se hagan. Las Ok, consecuencias las sabemos.
Ok, entonces aquí estamos añadiendo o justamente un poquito más, estamos expandiendo un poquito más esta primera idea, ¿no? Entra la cuestión de que no se hizo como se debía de hacer. Había una manera de hacerlo y no se hizo como debía de hacerse, ¿no? Se transportó de una manera incorrecta, pero ¿por qué se murió USA? Porque aquí a la hermana Fabiola, por ejemplo, tocó un punto importante y que también Ilse nos comentaba, y es la decisión se tomó incorrectamente. O sea, fue una mala decisión lo que se hizo. Entonces, si la decisión se tomó mal de entrada y el transporte se hizo mal, entonces, ¿por qué no se murió quien tomó esa decisión? Porque ¿quién tomó esa decisión? ¿Quién tomó la decisión de transportar el arca así? Es el rey, él David. tomaba El rey David. decisiones. Exactamente, David fue Pero el Usa que... es el que la agarró, o sea, es el que hizo como por, o sea, digamos que su intención fue buena, ¿no? Que no se cayera, pero pues al final era algo santo. Sí, los dos que iban de responsables, Usa y Agio, eran los dos que iban de ahí de responsables de ir cuidando el arca, ¿no? Eso creo que lo tenemos ahí claro. Y USA tocó el arca cuando era algo que no se tenía que hacer. Eso también justamente nos queda, creo que a todos claro, esa parte. Pero justamente la hermana Fabiola puso en la mesa esta parte y que también comentabas tú ese tantito, esta parte de quien tomó la decisión también es responsable de lo que pasó. Quien tomó la Claro, decisión de transportar el arca de esa manera también es responsable de esto, pero él no se murió. O sea, él no mm, murió en este trayecto, él no murió en esta desobediencia, porque hacerlo, o sea, ok, decimos que Usa desobedeció al tocar el arca, pero David desobedeció al transportar de entrada el arca, así, porque David no se murió, porque David también estaba desobedeciendo una orden directa de Dios de cómo debía de ser transportada el arca. ¿Por qué David no se murió? pues porque hemos tocado precisamente todo el, pues todo el amor, todo lo que Dios había depositado en David. Todavía ni siquiera empezaba a llegar a su palacio y entonces que hubiera decidido el Señor que Él puede decidir todo. Ahora también te voy a castigar a ti y te mueres y vamos a buscar otro que sea rey, que piense cómo va a transportar las cosas. Pues no, pues por eso David toma la decisión así de rapidito de regresarla mejor al lugar donde estaba, mientras consideraban la forma de ser trasladada como debía de ser trasladada. Así no murió nadie más. Ok, pero entonces ya no, ahorita ya nos estamos adelantando un poquito más a la historia, ya estamos viendo la decisión que toma David después de lo que pasó. O sea, aquí ya nos estamos adelantando un poquito, pero vamos a regresarnos un tantito antes. Ahorita mi suegra pasaba y me decía, bueno, me decía que justamente era apoyando lo que comentaba Ilse, era porque hubo un mal traslado, o sea, no hicieron lo que tenían que hacer como tal. Entonces, antes de llegar a ese punto es resolver esa duda. Ok, Usa murió porque desobedeció al Señor, pero David desobedeció al Señor primero al transportar el arca de eso. ¿Por qué David no se murió? ¿Por qué si Usa se murió de manera tan drástica? ¿Y por qué David, al haber desobedecido a Dios de esta manera, por qué David en este caso no murió? Pues sí, Esa es la cuestión aquí, porque se nos hace, o sea, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, yo cada vez que leo esta historia, a mí de pronto se me hace injusto, entre comillas, ¿no? Por verlo así, porque digo, ok, ¿por qué usa así? Porque David no. Hay una respuesta que de pronto puede ser bien clara, pero que no nos deja tampoco tan satisfechos, o al menos a mí no me deja tan satisfecho la respuesta. Si hay una respuesta muy clara ante eso. Y lo vamos a ver, de hecho, con varias cosas que van a pasar después con David también.
este, y que le da respuesta justamente a esta pregunta, pero no porque haya una respuesta muy clara quiere decir que nos puede dejar satisfechos completamente, al menos ante nuestra manera de ver la justicia aplicada como tal, ¿no? Entonces, nada más, una última ocasión. ¿Hay alguien que quisiera responder eso? ¿Por qué Usa sí se murió luego por esta desobediencia y por qué David no? Siendo que los dos desobedecieron. O sea, esto sí tenemos que tenerlo bien claro. Los dos desobedecieron. Pues ya, ya. Ya, yo, A ver, adelante. Hermano José Luis y después hermana Tere. yo cuando leo este pasaje, este, primero pienso que el arca tenía eh, un gran poder, es decir, como que tenía una carga grandísima de energía. Dios determinó que solamente unas determinadas personas lo podían tocar. Lo que pasa con esta persona es que actuó bajo un reflejo. Realmente él no estaba cometiendo ningún pecado. Fue un reflejo, lo toca y se muere. Igual que en un momento dado uno tocara un cable eléctrico, una cosa así donde hubiera mucho poder. Realmente yo no me explico otra forma más que un accidente que muriera esta persona. Este, yo pienso que fue un error también de las personas que estaban salvaguardando el arca, porque ellos sí pudieron haber tocado en su momento el arca y que no les hubiera pasado nada. Ok, justamente para eso vamos, porque aquí hubo un comentario que dijo, y sí hay que tenerlo bien en claro, incluso los levitas que tenían que transportar el arca no la podían tocar, por eso era la vara, por eso la vara que tenía que ser insertada en estos arillos, justamente porque ni ellos, que eran los encargados de transportar el arca, la podían tocar. De hecho, tenían que cubrirla. De hecho, no sé si recuerdan ahí cuando vimos en Números y en Levítico, tenían que cubrirla, los utensilios, tenían que recubrirlos en mantas y tenían que recubrirlos en cosas porque no lo podían tocar tampoco ellos. De hecho, ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de quiénes eran los que sí lo debían transportar, porque incluso los mismos levitas, no todos los levitas podían transportar el arca. Había un grupo específico de levitas que eran los designados para transportar el arca, y eso lo vimos también. No sé si se acuerdan cuando vimos que estaban los cuatitas, los meraritas y ay, se me fueron los otros. Eran tres, ahorita me acuerdo. Cuatitas, meraritas y los otros. Y los cuatitas eran los únicos de la tribu de Leví que podían transportar el arca como tal. Pero sí, hay que dejar eso bien en claro. Tampoco ellos siendo levitas, así. Otra cosa que también debemos también ahí tener en claro. Estos dos personajes, Usa y Agio, eran los responsables de transportar el arca. Ellos eran los dos que habían sido designados por David para transportar el arca y cuidar que que no le pasara nada en este trayecto. En ningún momento en la Biblia vemos que ellos fueran levitas, ni mucho menos cuatitas, que eran los que les tocaba transportar el arca. Entonces, ellos tampoco, mucho menos tenían permitido tocarla justamente, considerando todavía esa parte de que ni siquiera levitas eran. Pero aunque fueran levitas y aunque fueran cuatitas, tampoco tenían el derecho de tocar el arca así como tal. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, hermana Tere. No, aquí en la Biblia, en el capítulo 13 en el que estamos tratando, en el verso 10 dice muy claro, con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, ¿sí? O sea, difiere un poquito de que fuera así como un choque eléctrico, ¿no? O sea, fue Dios el que ejecutó su ley, porque estos dos, como hemos mencionado, ¿verdad? Que eran los que estaban encargados ahí o cuidándolo por ahorita o por después o no sé, debieron de haber sabido. O sea, de hecho, la Biblia lo presenta tantito antes, ¿no? Donde el que tocara el arca iba a morir. O sea, era un mandato. Yo aquí saco esto.
Dios tiene sus leyes para nosotros y nosotros no tenemos por qué cuestionar estas leyes, ¿sí? Los mandatos de Dios son mandatos de Dios y punto. No dice la Biblia en este pasaje, ¿verdad? Que por no haberla transportado como se debía, se les cayó por esto, por aquello. Aquí, y la pregunta que tú hiciste fue, ¿por qué él murió y David no? Porque él tocó el arca, dice la Biblia, y no debía de ser tocada el arca. No debía de ser tocada. Entonces, aquí no es de sentimientos, ¿sí? No sé si me comprendan, pero los 10 mandamientos de Dios nos agarren de buenas, nos agarren de malas, o ¿por qué el Señor pide esto o aquello? O sea, nada de eso es admisible ante un mandato de Dios. La voluntad de Dios, la ley de Dios se obedece y punto. Yo diría así, siendo muy drástico, ¿no? Entonces, como él la tocó, debía de morir. Así Sí, de fácil y de tremendo a la. para allá. No, no, y gracias, Mateo, por eso, porque hay esta parte, ¿no? de comprender lo que tanto intentamos aceptar en Levítico, que era la cuestión de la santidad de Dios. Por eso me estaba Moy, diciendo te eso. oyes un poco cortado. No sé si es mío. A ver, ahí ya me escuchan, por igual, No, no se oye bien. a ver, un segundo. A ver, ahí voy a intentar hablar, ahí díganme si me Ya, escuchan. ¿Ya mejor? sí, ya. Perfecto. Bien. Bueno, les comentaba, gracias hermana Tere por el comentario, porque justamente nos permite aterrizar esta idea de la que hemos hablado tanto, y es la cuestión de la santidad de Dios que intentamos asentar tanto en cuando leímos Levítico, cuando leímos Números y cuando leímos toda esta parte de estas reglas que de pronto para nosotros soltaban o sonaban tediosas, pero que eran reglas por algo, ¿no? Pero justamente esto que decíamos, o sea, ok, el arca no tenía que ser tocada, pero tampoco tenía que ser transportada así. Por eso hablábamos de esta doble desobediencia. Sí, la desobediencia de Usa al tocar el arca cuando no debía de ser tocada, pero la desobediencia de David al transportar el arca de una manera en la cual no debía de ser transportada. Entonces, aquí no vamos a decir qué es peor o qué es mejor, porque de todos modos las dos fueron desobediencias. O sea, tanto David desobedeció como Usa desobedeció. Pero nada más vemos, y justamente este texto que puso en la mesa la hermana Tere es muy importante para llegar a descifrar esta cuestión. No vemos que la ira del Señor se encendiera con David. No lo menciona la Biblia, pero sí menciona que se encendió contra Usa por hacerlo. Tengan esto bien presente, porque más adelante vamos a volver a regresar a este punto de por qué a David no le están pasando las mismas cosas que le están pasando a los demás. La respuesta rápida, hermanos, así, y otra vez se los digo, tal vez no quede o sea, tal vez no nos termine de satisfacer, si quieren verlo así, ¿no? Esta duda, pero la respuesta es, David era el ungido de Dios, y Dios iba a cumplir un propósito por medio de él. Eso ya lo había designado Dios, que iba a cumplir un propósito por medio de la vida de David. Guarden esa respuesta porque vamos a hablar sobre este tema, un poquito más adelante, con una situación otra vez bien drástica con David. Pero así, como les comento, la respuesta rápida es esa. David era el ungido de Dios y Dios tenía un plan preparado para la vida de David que iba a cumplir y que cumplió. De hecho, que lo cumplió. Entonces, justamente vamos aterrizando todas estas cuestiones, porque como les comentaba ahorita, números 4 del 5 al 15, justamente es el pasaje que nos narra cómo es que debía de ser transportada. Y como les comentaba ahorita, los levitas, en concreto los coatitas, eran los responsables del traslado del arca.
y ninguna de las instrucciones que estaban allí descritas fueron acatadas por David. Como les comentaba, Usa ni Agío, no tenemos registro de que fueran levitas, ni mucho menos coatitas. Aparte, como les comenté también, quienes transportaran el arca debían de hacerlo sobre sus hombros, no en una carreta, no en un carro, no en nada más. Debían transportarla sobre sus hombros con las varas. Eso lo tenemos allí en Números 7:9, también lo leímos allá. Por lo tanto, justamente lo que hemos platicado, el arca nunca debía de ser tomada. Trasladar el arca tal como lo hizo David, imitaba lo que habían hecho los filisteos anteriormente. Y Usa, a pesar de que fue sincero en su deseo de proteger el arca, como comentaban ahorita, tuvo que enfrentar las consecuencias de su acción. Más adelante vemos que justamente en este lugar donde se llevó el arca, porque David se da cuenta de que no la puede transportar así, entonces la lleva al hogar de Obed-Edom y allí fue guardada el arca. Y de este lugar en concreto fue bendecido. La Biblia nos dice que este lugar fue bendecido grandemente. Y esto justamente nos demuestra algo bien delicado y que nos va a ir esclareciendo un poquito este camino de estas dudas. Y uno es el carácter de Dios. Hablamos de su santidad. Su amor, en verdad que es perfecto, porque su amor es perfecto, pero también su justicia es perfecta. Para nosotros, tratar de embonar esas dos partes, de pronto puede ser bien complicado, porque nosotros preferimos experimentar su amor, nosotros preferimos experimentar su misericordia, preferimos experimentar su gracia, preferimos experimentar todas esas cosas bien padres porque no sufrimos las consecuencias que tendremos que sufrir por nuestras acciones y por nuestra vida. Y hemos recibido la gracia de Dios y esa es la cosa más maravillosa que vamos a recibir en toda nuestra vida. Así. Pero Dios también es justo. En verdad, Dios también es justo. Y eso era algo bien complejo porque que el pueblo lo entendiera completamente y de pronto para nosotros también es bien complejo entenderlo completamente porque en última instancia, al vivir bajo la gracia, no estamos experimentando completamente las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cuántas veces no hemos hablado que la paga del pecado, como lo dice Pablo, la paga del pecado es la muerte? Y en todo el Antiguo Testamento, con la gran mayoría de los personajes, vemos que la paga del pecado es la muerte. Muchas veces era instantánea, como con Usa, y muchas otras veces fue paulatina. No se concedió en ese momento, pero sí pasó. Y esto es algo bien complejo de ir masticando, porque justamente si obedecemos sus mandatos, somos grandemente bendecidos, pero si no lo hacemos, claramente vamos a sufrir las consecuencias de sus actos. Muchas veces no porque suframos las consecuencias del pecado en sí, porque Dios ya nos perdonó de ese pecado, pero sí sufrimos las consecuencias del acto. Lo vamos a ver más adelante con David, también, en otra de las historias con David. Y otra vez, como les decía, tal vez no vamos a experimentarlas al instante, pero en algún momento lo vamos a hacer. Vamos a experimentar las consecuencias de nuestros actos, porque tal vez, y este es un ejemplo tal vez muy burdo, pero tal vez te aventaste una mentira y que tú digas, es que era una mentira bien tranquila, era una mentirita blanca, no pasa nada. Y Dios es capaz de perdonarte por eso, ciertamente es capaz de perdonarte por eso. Y la consecuencia del pecado que debería de ser que tú murieras o que yo muriera, no la vas a experimentar. Pero sí vas a experimentar la consecuencia de la mentira. Lo que va a traer esa mentira. ¿Por qué? No sé si ya les ha pasado alguna vez en la vida. Una mentira trae otra, y trae otra, y trae otra. Y después, una mentira que parecía la cosa más chiquita del mundo termina haciéndose una bola de nieve que no podemos parar. Esas son las consecuencias de las acciones, a diferencia de las consecuencias del pecado. Tenemos que ir ahí un poquito diferenciando esta cuestión. Por eso es importante estar agradecidos de tener un Dios misericordioso, que nos perdona, en verdad nos perdona y nos libra del mal de nuestro pecado. Gracias a eso podemos experimentar todos los días a un Dios de misericordia, que nos guarda de lo que merecemos y un Dios de gracia
que nos da la salvación cuando no la merecía. Este suceso, ya como ahora sí lo que comentaba la hermana Fabiola, este suceso le sirvió a David como recordatorio de que su obediencia a las leyes de Dios era muchísimo más importante que su entusiasmo desenfrenado que tenía en ese momento. En verdad, que David entendiera esto le aterrizó de una manera tremenda que él era el rey y él era la principal figura de obediencia a Dios. Y si él estaba desobedeciendo, ¿qué iba a esperar de su pueblo? Él era la máxima autoridad en este lugar. Entonces, si David se equivocaba, el pueblo iba a ver que David se estaba equivocando. Y David debía entender la gran responsabilidad que tenía como rey. Por eso, justamente, David fue a consultar, ahora sí, la decisión de sus oficiales, pero omitió consultarlo con Dios. Cuando David hace este traslado, David va y consulta con los oficiales. Pregunta con toda su gente, pregunta con todos los que lo rodeaban, pero nunca fue a consultar a Dios. ¿Recuerdas el estudio pasado cuando empezamos a ver la vida de David y que comentamos que justamente una de las cosas más relevantes que David hacía era consultar a Dios casi para todo? Y por eso era una de estas cosas con las cuales podíamos resaltar que era un hombre conforme al corazón de Dios. Este es un claro ejemplo de cuando no lo hizo, porque tomó una decisión como las que tomaba Saúl. Tomó una decisión por su propia cuenta. Trasladar el arca de esta manera fue tomar una decisión por su propia cuenta y las cosas salieron mal, salieron terribles. Por eso el arca se tuvo que quedar allí en Obededón. Mientras encontraran una manera de trasladarla adecuadamente, David se tenía que poner a estudiar, David se tenía que poner las pilas, tenía que leer la ley, tenía que recordar, si es que lo recordaba, y si no, tenía que aprender lo que la ley de Dios decía en todo su esplendor. No nada más las cosas que le convenían, no nada más las cosas que le gustaban. Tenía que conocer la ley de Dios, porque era el rey. Inmediatamente después de esta situación, vemos la situación con los filisteos que se alzan otra vez en batalla contra los israelitas. Y aquí David sí hizo lo que tenía que hacer. Fue y consultó a Dios. Esto se ve reflejado automáticamente con su decisión anterior, se ve contrastado con la decisión anterior, porque aquí lo primero que hace es ir y consulta a Dios. Y aquí Dios sí le da la victoria a David y su fama empezó a divulgarse por todas las tierras, poniendo así un temor sobre las demás naciones, dice la Biblia. Después de que pasa esta batalla con los filisteos, le recuerdan a David, oye David, el arca, acuérdate que el arca se quedó allá, ¿eh? O sea, sí estás muy en batalla aquí, muy en pelea, pero acuérdate que el arca la dejaste allá. Y entonces, ahora sí, David, ya más informado, ya más calmado, ya más centrado en lo que tenía que hacer, decide hacer los arreglos correspondientes, los arreglos adecuados para transportar el arca. De entrada, levantó una tienda para que cuando llegara a Jerusalén pudieran instalar allí el arca. No levantó un tabernáculo como el que había, no levantó un palacio todavía, dice la Biblia que levantó una tienda. Cuando el arca llegara, el arca iba a ser puesta en este lugar, en esta tienda. Justamente ya una vez que estaba listo esta de la tienda, ya que había un lugar en el cual el arca iba a llegar, ahora sí, fue a buscar a los levitas para poder trasladar el arca. Los mandó a santificar y envió por el arca. Ahora sí, obedeciendo la ley. También se designaron músicos, y esto es algo que hemos hablado un poquito. Se designaron músicos que tocaran al recibir el arca. Recordemos cuán importante era para David la música. Y tener tanto detalle, ahí lo vimos, tanto detalle de quiénes fueron los encargados de tocar la música cuando se iba a trasladar el arca es bastante llamativo. Lo vimos ahí en el primer libro de Crónicas 15. Si lo tienen allí, ¡pum! Primer libro de Crónicas 15. Esta lista detallada de quién iba haciendo qué, quién tocaba qué, quién hacía qué. Recordemos que este libro, en concreto el libro de Crónicas, está buscando animar a los israelitas a volver a su adoración a Dios. Por eso la relevancia, por eso el énfasis en decir, este era el que tocó esto, este era el que hizo esto, este es el que hizo esto,
porque en conjunto tuvieron una manera, adoraron a Dios en este proceso. Es así como por fin llega el arca en medio de una fiestononón el que se había hecho ahí en Jerusalén y el fiestononón que traían desde donde traían el arca. Claro, todo esto era motivo para festejar, o sea, que el arca regresara a lo que ahora era la capital del pueblo de Israel, claro que era un motivo para festejar. El arca otra vez era uno de los símbolos más importantes para los israelitas. Después de Josué, después de que se fue la nube, después de que el tabernáculo también quedó ya instalado en un lugar, después de ese momento en concreto, el arca pasó a ser una de las figuras o de los elementos más representativos para los israelitas. Y el arca estaba de vuelta por fin para unir a la nación. Era un evento importantísimo y la alegría está desbordada por todos lados. David desbordaba de emoción, pero cuando Mical, su esposa, la que era la hija de Saúl, lo vio entrar bailando y saltando y ahí medio encuerado, dice la Biblia que lo despreció en su corazón. Y esto es algo tan fuerte que le va a costar muy caro a Mical más adelante. Y para esto, hermanos, quiero pasarles un video que me encantó. O sea, la verdad, les voy a poner un video que me encantó. El video empieza, quiero creer que es extraído de una película, que no sé qué película es, tal vez alguno de ustedes ya la vio. Si ya la vio, ahí me dicen cómo se llama la película, porque no encontré en la descripción. Pero es justamente la entrada del Arca a Jerusalén. Empieza narrando este poema, sí, este poema épico, si quieren, sobre Saúl y sobre Jonatán, que escribió David, el cual ya leímos, y se los quiero compartir porque me encantó verlo así. Tal vez ustedes se han imaginado cómo David andaba bailando, pero a mí se me hizo muy interesante este video, entonces les voy a compartir el video. Oh monte Gilboa, que no caiga sobre ti ni el rocío ni la lluvia, porque la vida de Jonatás ha sido vilmente destruida. De la sangre de sus asesinos, el arco de Jonatás nunca retrocedió, ni la espada de Saúl salió vacía. Fueron inseparables hasta la muerte. Eran más ágiles y ligeros que las águilas en el cielo, más fuertes que los leones. Llorad, oh hijas de Israel, sobre el rey Saúl, que os engalanaba con delicados ropajes y joyeles de oro. Hermano Jonatás, eras para mí un entrañable amigo. ¿De qué forma han caído los valientes y se han perdido las armas con las que luchaban? Estas son las palabras del Señor de los ejércitos. Te escogí de entre los pastos, donde cuidabas de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que hayas ido, y he destruido a todos los enemigos que se han cruzado en tu camino. Haré que seas el más grande de entre los grandes de la tierra. Destinaré un lugar para mi pueblo de Israel. Allí los instalaré y vivirán en su propia tierra.
¿Qué les parece ese David bailarín? Yo no sé si ustedes en verdad alguna vez, o sea, yo por ejemplo leo la respuesta de Mical y cómo lo despreció en verdad, o sea, para que lo haya despreciado de esa manera es porque en verdad sintió mucha pena por él o en verdad en verdad algo vio, ¿no? Yo no sé si ustedes ven aquí a David bailando y de pronto es como, imagínense ahí el pastor Moisés llegando un día, ¿no? El sábado, bien emocionado, llegando ahí nomás en boxer, así bailando todo así, como David. Bien emocionado porque ya va a pasar ese momento. Imagínense cómo ustedes verían al pastor Moisés llegando así bailando. ¿Cuál sería su reacción? O sea, en verdad, ¿cuál sería su reacción? Y no estoy aquí para que justifiquemos a Mical ni nada por el estilo, porque ese no es el propósito de esto. Pero nos hace entender dos cosas. Uno, la euforia que tenía David por lo que estaba pasando, la euforia que tenían los israelitas por lo que estaba pasando, porque no era algo común lo que estaban viviendo, ¿no? En verdad era algo trascendental lo que estaban pasando. Y el hecho de que David decidiera mostrar su alegría, mostrar su euforia, si lo quieren ver así de esta manera, es bastante peculiar. Y hay muchos estudios que hablan acerca de eso. De hecho, ahorita vamos a tocar un poquito ese tema, pero este, era un día de fiesta, era un día de euforia. Y decide David, así como lo vimos, llega el arca, la instalan. David decide designar a levitas que se quedaran allí frente al arca para estar tocando, alabando y ministrando constantemente. Iba a haber gente tocando allí, no por decir todo el día, todo el tiempo, pero que iba a estar designada de planta para que hubiera música allí. A David tanto le encantaba la música que era algo fundamental en su vida y era algo fundamental para todo lo que vamos a ver en el desarrollo. Digo, ya cuántos salmos no leímos de David. Y justamente ahí adelantito nos aparece un salmo en Primero de Crónicas 16. Este salmo que va del versículo 7 hasta el 36, que es maravilloso ese salmo. Yo no sé si a ustedes les dé curiosidad encontrarse salmos en otra parte de la Biblia que no sea en el libro de Salmos. Porque aquí entre Crónicas y Samuel nos vamos a encontrar varios salmos, de hecho. En las lecturas que hicimos nos encontramos ya varios salmos que están escritos en estos libros históricos. A mí en lo personal se me hace algo bien interesante que puedan aparecer allí. ¿Por qué? Porque te remarcan algunas cosas muy, muy padres. De hecho, ahorita que ya hemos leído parte de los salmos, nos podemos dar cuenta de que muchos de ellos tienen frases muy similares a este salmo en concreto, a este salmo que aparece aquí en el 16. Y les quiero poner una tablita que les hice aquí porque justamente, déjenme lo grandote, porque justamente este salmo tiene extractos de otros salmos. O sea, es como un salmo condensado, si lo queremos ver así. Y por ejemplo, la parte del versículo 8 al 22 es prácticamente lo mismo que el Salmo 105, del 1 al 15. Vean aquí las similitudes uno con el otro. Si se dan cuenta, casi es una calca. Pero después tenemos que del 23 al 33 es como el Salmo 96, que de hecho leímos hoy. Aquí si lo quieren ver, va desfasado por ahí un versículo más arriba. El 25 es como el 4, el 26 es como el 5, el 24 es como el 3, pero va igual. Y por último, la parte del versículo 34 al 36, que es similar al Salmo 106, 1 y del 47 al 48. Entonces, este salmo puesto aquí es como un compendio, si lo quieren ver así,
de diferentes salmos del mismo David, que nos están dejando ver la alegría que está pasando en este momento histórico. También nos ayuda mucho a entender como esta parte del contexto en el momento en el que fueron escritos los salmos, y nos ayuda a verlos de una manera más interesante. Yo les hacía este comentario la semana pasada y se los vuelvo a hacer hoy. No sé si de pronto con las historias que vamos leyendo, y de pronto leen el Salmo y como que hasta tiene más sentido el Salmo. O sea, no porque antes no lo tuviera, no porque antes no tuviera riqueza ya en sí mismo el Salmo, pero de pronto ver el Salmo en el momento que pudo haber sido escrito, como que hasta te hace entender más a David, por ejemplo. Te hace entender más por allí lo que se estaba viviendo con los salmos de Asaf, con algunos de Coré. O sea, nos hace compenetrarnos más, si quieren verlo así, con el texto que hay en los salmos. Y así, bueno, David dejó el arca del pacto justamente al cuidado de Asaf y de sus hermanos levitas para que adoraran permanentemente allí en la presencia del arca. De esto nosotros podemos extraer un par de cosas. Primero, que la vida de adoración debe de ser algo permanente. O sea, la cuestión de la adoración es una cuestión permanente, entendiendo lo que es la adoración, entendiendo que la adoración es el reconocimiento que nosotros tenemos de Dios, el reconocimiento interno y el reconocimiento externo que tenemos de Dios. De esto nosotros podemos justamente darle más sentido a esto. Y justo llegando David, perdón, a su casa para bendecir a su familia en medio de una alegría, está bien feliz David por lo que acaba de pasar, y es recibido por su esposa Mical, quien había desaprobado la actitud de David y que aquí se lo reprocha en su cara. O sea, David llega bien emocionado a su casa para contarle y todo así, y Mical la agarra y le empieza a decir de cosas. Sus palabras son durísimas, las palabras de Mical son durísimas, considerando que David es el rey. Hay algo que debemos notar en ese pasaje justamente cuando leemos las palabras de Mical, y es que Mical está molesta por las actitudes indignas de David, le dice, durante el tiempo de gobierno de su padre, para comprender por qué también para Mical era tan indigno lo que había hecho David. Debemos justamente comprender que en el tiempo de gobierno de su padre Saúl, la adoración nunca fue una prioridad. O sea, la adoración en el tiempo de Saúl era, ¿qué yo? Saúl había mandado a matar sacerdotes, prácticamente. O sea, para Saúl la adoración era nada. Y no estamos hablando nada más de la alabanza y de la música aquí que David está haciendo. La vida de adoración en general, el reconocimiento de quién era Dios, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas, todo eso en el periodo de Saúl prácticamente no existió. Claramente para Mical era pues, una total apatía ante la alegría que David podría sentir. Se había deteriorado ya tanto la adoración en el pueblo de Israel que en realidad cumplir con las ofrendas, cumplir con los sacrificios había vuelto ya nada más un rito forzado prácticamente. Se había vuelto una costumbre que se tenía que hacer pues porque así lo decía la ley, pero no se llevaba como una manera de adoración a Dios, como un reconocimiento continuo de quién es Dios y que lo están ofreciendo para Dios. Mical, en este caso, aceptaba a David como rey, pero no podía aceptar su expresión de alabanza a Dios. Esto no le permitió que Mical pudiera sentir alegría junto con el pueblo de lo que estaba pasando. La amargura y el resentimiento que tenía en su corazón no resolvían en su vida este sentido de no poder resolver lo que Mical tenía en su corazón. Prácticamente estaba destruyendo aquí su relación con David. Por eso debemos de ser como muy cuidadosos en este sentido. Eh, vimos ahorita esta parte del video y quisiera preguntarles, lo platicamos el año pasado, no sé si lo recuerdan, en un estudio que dijo el pastor, eh, en una de las clases que vimos, de hecho. Pero la pregunta es así. ¿Ustedes creen que la manera de alabar y de adorar de David, como lo vimos en este video y como lo vimos reflejada en la Biblia, ¿ustedes creen que esta manera de alabar y de adorar es correcta? ¿Para ustedes es correcta?
¿Sí o no? Chan, chan. A ver, Olga. Para mí sí es correcta. Puede no estar de acuerdo a nuestra costumbre de cómo alabamos en la iglesia cuando cantamos y esto, ¿no? Sin embargo, creo que también es una cuestión para mí que tiene que ver con la cultura, pero tiene que ver más con un corazón, porque podemos tener una alabanza de acuerdo a todas las normas y reglas, pero si nuestro corazón no lo o sea, si no lo hacemos con un corazón rendido a Dios, entonces creo que esa no es una alabanza y una adoración correcta. O sea, creo que es correcto cuando entendemos para quién va y a quién vamos a alabar, para mí. Ok, entonces aquí estamos hablando más de una cuestión interna. Importa más lo que hay en el corazón que lo que se está viendo o lo que se está expresando de manera hacia el exterior. Bueno, es que si tu alabanza va para Dios y Dios ve tu corazón, pues para mí sí lo más importante es tu corazón. Ok, entonces nada más, o sea, las preguntas que estoy haciendo no es porque no esté de acuerdo con tu opinión ni nada, solamente estoy sacando justamente esto. Ajá. Entonces, si mi corazón está alineado a lo que Dios dice y todo eso, pero yo un día llego a la iglesia y me pongo a bailar, ¿está bien porque mi corazón así lo dice? No, porque también si tu corazón está alineado con la voluntad de Dios, también comprendes que Dios es un Dios de orden. Y en nuestra iglesia, el orden tiene que ver con esta parte. Si Entonces te el vas, orden por depende de la ejemplo, iglesia. a Zambia, tiene que ver con la cuestión cultural. Por ejemplo, en países africanos podrías, porque no es una falta de respeto. Aquí en los países latinos sí sería una falta de respeto. Para mí sí también tiene que entrar ya la cuestión cultural. Ok. Digo, estas preguntas las estoy haciendo porque vivimos en una sociedad, dice por ahí, este, donde el baile es de la cosa más natural en nuestra cultura, de hecho. Es una de las expresiones de felicidad más arraigadas que tenemos en nuestra cultura latina en general. El baile, o sea, el baile y este tipo de cosas, así como tal. Hay muchísimas iglesias que practican este tipo de situaciones. ¿Esas iglesias están mal? Eso ya me lleva a esta otra pregunta. Ya hablamos acerca de, Olga puso en la mesa la cuestión del corazón, una cuestión interna que se ve reflejada en algo externo, pero que también importa el lugar en el que estás, ¿no? Olga también puso eso en la mesa. Entonces, los lugares dentro del mismo México, dentro de la misma Ciudad de México, dentro del mismo Coyoacán, donde sí se hace, ¿están mal? Está mal, por ejemplo, está mal bailar, aplaudir, cantar muy fuerte, eh, tener banderas, por ejemplo. Hay muchas iglesias que tienen banderas, tienen danzantes, panderistas y todo ese tipo de cosas. Tienen todo un sistema para los momentos de los cantos y de todo eso donde la gente danza. Ese sistema de adoración, ese sistema de alabanza está mal, considerando lo que acabamos de ver con David. Perdón, es que necesito decir algo de mi respuesta. Ajá. Es que te entendí que si tú entrabas a la iglesia, así como David, pues en Eso fue paños hace ratito. menores. Ajá, no, si entrabas así, pues no, ¿verdad? Eso sí es una falta de respeto. Ok. A eso me refería yo con la falta de respeto. Y relacionado a la pregunta de las banderas, de los cantos, los aplausos y esto, pero pues creo que primero tenemos que saber por qué lo hacemos. Porque muchas iglesias, muchas personas lo hacen como, como por seguir el, lo que están haciendo los demás, o sea, porque les dicen aplaudan y aplauden.
pero no tienen una razón, o levanten las manos o algo así, pero si no sabes por qué lo estás haciendo, pues realmente no estás entregando una adoración y una alabanza consciente, lo estás haciendo porque te lo están diciendo. Entonces, para mí sí debería de ser consciente, sí tendría que ser razonado, sí tendrías que saber por qué. Y también yo diría esto, ¿no? Que esto le va a ser de bendición a tus hermanos o les va a ser perjudicial a tus hermanos, porque a lo mejor a mí me gusta, o por ejemplo, a mí me gusta aplaudir y a mí me gusta hacer esto, yo también sé por qué lo hago, pero también ya es mi responsabilidad. ¿Esto les va a servir de bendición a mis hermanos o les puede ser como una piedra de tropiezo? Yo me cuestionaría y eso. Que sea malo o no, igual sigo en la misma, depende de nuestro corazón y de a quién va nuestra adoración. Ok, ok, ya extendimos un poquito más. A ver, ahora voy a preguntar yo directamente. A ver, por ahí, hermana Angelita, yo sé que a usted no le gusta que le pregunte, pero quiero preguntarle esta misma. ¿Sí está por ahí, hermana Angelita? ¿Y qué me quiere preguntar? Esta misma pregunta. ¿Usted cree que está bien o está mal expresar la alabanza a Dios a través del baile, a través de los aplausos, a través de una actitud como la que David tuvo aquí? Bueno, David estaba haciéndolo en el espíritu, porque sí lo vemos en la Biblia. Ahora yo preguntaría, ¿los que lo hacen en el espíritu o son emociones nada más? Porque pueden ahí conjugarse las emociones, ¿sí? Yo siento muy bonito, me pongo a danzar, me pongo a gritar y todo, y hasta ahí pasa, ¿sí? Tampoco, a mí en lo personal no me gusta. En lo personal no me gusta, por eso me gusta ir a Solo Cristo Salva, porque no hay tanto ruidero ni nada. Pero una cosa le voy a decir, ¿quién soy yo para decir quién está bien y quién está mal? Pero en lo personal a mí no me gusta. Y se puede caer mucho en el emocionalismo. Sí se puede, ay, qué bonito y nada más, pero hasta allí, o sea, Dios conoce los corazones. O sea, yo puedo estar bien seria, pero puedo estar adorando al Señor, ¿sí? Y puedo estar danzando y gritando y lo que quiera usted, y nada más lo hago por una emoción. Sí, lo hago por una emoción, lo hago, ay, qué bonita. Y hay gente que se cae mucho. Por ahí hoy una predicación, y no fue en Solo Cristo Salva, que en el ministerio de la música hay muchos egos, porque casi los que son los cantantes a veces ya se creen estrellas así como en el mundo. Entonces, cuidado si cae uno en eso, cuidado, ¿no? A mí, a lo mejor porque estoy viejita, no me gusta tanto eso, pero si es del Señor, adelante, ¿no? Si es del Señor, ¿quiénes somos nosotros para ponerle freno al espíritu? Pero no, yo no siento ni que esté bien ni esté mal, simplemente, como dijo la hermana Olga, con el corazón que se haga la adoración que se tenga, ¿sí? Porque cuidado también si se cae nada más en emociones, es peligroso. A veces ya, pues como que hay iglesias que nada más se dedican como en la búsqueda, alguna vez asistí a una de esas, ¿no? Y era un corredero que, pues sí se queda uno, sí será en espíritu, vamos a correr por correr, ¿no? O sea, pero ¿quién soy yo? Esa es mi opinión. En lo personal a mí no me gusta, ¿eh? Pero pues, ¿quién soy yo para decir qué es lo bueno? O sea, que está bien lo que hacen en unas iglesias y en otras iglesias, ¿no? Y en los mismos bautistas ya empiezan ahora, pues se usa también la música más expresiva, más todo. Ok, Y le hermana dime, Angelita, muchísimas gracias por su comentario, porque aquí la hermana Angelita ya puso dos cosas en la mesa también. Una, la cuestión del gusto, o sea, la cuestión, o sea, que nace del corazón, pero que es el gusto de cada quien, ¿no? Esa de entrada, y el otro es, ¿quién soy yo para juzgar el corazón de las demás personas? Puso esas dos situaciones en la mesa, cuestiones relevantes para tener en cuenta en esto que estamos haciendo. Por ahí vi que el hermano José Luis quería comentar algo. La pregunta es, ¿por qué estuvo mal Mical? ¿Por qué estuvo mal? ¿Por limitar la alegría? ¿Por limitar la forma de alegría de ese? Yo pienso que ahí estuvo mal. David se expresó saltando, brincando, lo que sea. No se habla
de que el pueblo se molestara o se sintiera mal haciendo eso. Entonces, yo pienso que hay culturas, yo estuve viendo algunos grupos dominicanos, algunos de diferentes lugares, con las letras muy bonitas. Sin embargo, meten ritmos y meten un montón de cosas que a nuestros ojos pueden pensar que están mal, pero no están mal, es su forma de sentir. Para ti la alegría puede ser aplaudir, pero también puede ser no recibirla. Yo creo que más que nada está en el corazón, que verdaderamente estés alegre por lo que haciendo, estás haciendo, pero no tienes por qué estar juzgando a la persona que está junto a ti, que a lo mejor le gusta alzar las manos o aplaudir o medir esto. No estás a gusto ahí, pues te vas en una iglesia donde puedes hacer estas cosas más tranquilos como lo hacemos. Pero para mí el juzgar a otras personas respecto a la forma de ser alegre y de estar cerca de Dios se me hace más malo. Ok, ok. Ah, vamos aterrizando varios de estas cuestiones, ¿no? Porque aquí nos podríamos echar las 3 horas hablando nada más de esta historia y llegaríamos a un punto, porque creo que sí, estamos bastante en consenso de hacia dónde vamos. De todas maneras, Levi. Pero, pero más allá de eso, pero me voy a meter aquí, ya. Este, pero más allá de encontrar un punto de debate, porque en realidad no es una cuestión aquí de debate, es una cuestión que creo que la mayoría tenemos como bien en claro. ¿Por qué sí, por qué no? Hay algo que comentaron, y es el hecho de una cosa no quiere, o sea, que lo hagas de una manera no quiere decir que la otra manera sea mala, no quiere decir que sea necesariamente incorrecta. Eh, pero tocaron la cuestión del corazón, de qué es lo que hay en el corazón. Y tocaron de que cómo podríamos juzgar el corazón nosotros de las personas, o sea, nosotros así como podríamos llegar a juzgar lo que la otra persona siente, lo que la otra persona expresa de su alabanza, ya sea que la haga más inclinada hacia la manera de David, o ya sea que la haga más inclinada hacia otra manera, una un poquito más serena, si lo quieren ver así, ¿no? Esto más tranquila o más, 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 más tranquila, vamos a dejarle esa palabra, más tranquila. Y miren, como iglesia, justamente lo ponía la hermana Angelita, ¿no? Así, como iglesia no estamos, no solemos practicar un tipo de expresión de nuestra alabanza como la de David. O sea, no es nuestra práctica común, no es algo a lo que estemos como iglesia acostumbrados. ¿Qué pasaría? Porque digo, yo los conozco de ya casi 2 años, pero o sea, la iglesia lleva 37 años trabajando. ¿Qué pasaría? Porque quiero entender que tal vez algún día pasó. Si ahorita como estamos, llega un hermano bien emocionado y en uno de los cantos se pone a aplaudir y a gritar, ¡Gloria a Dios! Sí, amén, amén. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos como iglesia? Nuestra reacción sería, ¿cómo sería nuestra reacción? Piensa tú cómo sería tu reacción? O sea, tú en lo personal y después como iglesia, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría? No sé, porque usted tal vez no lo vean así, pero se contagia. Y de pronto uno empieza a hacerle así y el de al lado se contagia y también, porque de pronto empieza así. ¿Qué pasaría si uno le contagia y de pronto tenemos a 5 hermanos que ya están aplaudiendo? Y de pronto se empieza a hacer una costumbre. ¿Qué pasaría? O sea, nada más estoy poniendo estas cuestiones aquí porque como iglesia estamos
estamos acostumbrados a este tipo de práctica. Por ejemplo, ¿qué pasaría, hermana Angelita? Usted diría, no, yo ya no voy a Solo Cristo Salva porque ahí aplauden. Esos son del diablo, de seguro, casi, ¿no? Mire, yo le voy a contestar lo que un día oí del pastor Alfredo. Dijo, el problema no es aplaudir. Si el Señor nos indica que aplaudimos, aplaudimos. Entonces, nada más es que el Señor lo diga. Ahora, nosotros ya vamos de salida, porque si usted ve a los niños se mueven más. Los niños en los cantos se mueven más, los niños están más activos. Entonces va a llegar un momento que cambie la situación. ¿Sí? Yo eso no me turba. O sea, de como que diga, y si alguien llega a la iglesia y dice amén, pues que lo diga, ¿no? Y si alguien aplaude, que aplauda, ¿no? No creo que eso sea así como decir, la iglesia solo Cristo salva. No creo que nos pongamos, porque yo me he dado cuenta, hermano. Yo estuve en una iglesia donde todo se prohibía y todo se hacía, ¿sí? Porque es muy prohibido, pero todos hacían todo, lo malo, no lo bueno, ¿verdad? La mayoría, disculpen que lo diga, no debo de juzgar, ¿verdad? Pero, y acá no, así, una vez yo oí al pastor Alfredo que dijo, el problema no es aplaudir, si el Señor nos dice que aplaudemos, pues aplaudimos, o sea, no es eso, yo creo que eso no es tanto, hermano, y vamos así, yo ya veo a los niños y los niños se mueven, y ¿qué dice usted? Se van a mover, el día va a cambiar, las coreografías de los cantos son diferentes, los de la escuela bíblica es diferente, nosotros ya vamos de salida, ¿no? No creo que esté mal ni nada, simplemente las cosas van cambiando. También una vez el hermano Alfredo dijo, cuando el órgano entró a las iglesias, pues eras como, y he leído eran puros salmos, cuando entraban los cantos que nosotros ahora, pues, ¿cómo voy a creer si las iglesias cristianas eran salmos? Yo creo que eso no nos debe quitar el sueño ni nada, hermano. Simplemente No, si el Señor lo dice, lo hacemos y ya, no hay no. problema, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuándo el Señor nos lo diga? Y sí, justamente hay algo que la hermana Angelita dijo, y gracias otra vez, hermana Angelita, porque creo que es esa parte tenemos que quedar ahí. Hay muchas iglesias que practican de todo, así, de todo, de todo, de todo. Y tanto las iglesias, porque de pronto nos damos y decimos, como decía ahorita mi suegro, no, es que en República Dominicana, o no los de África, o no los de no sé dónde. Vete aquí a Morelos, y de donde vengo yo, ahí al sur, y escucha cómo en las iglesias de los pueblos canta puro corrido. O sea, puro corrido y son cantos con puro corrido así. O sea, que está aquí a 1 hora, si quieres verlo así, pero es una manera de adorar completamente diferente. Porque de pronto en la ciudad tenemos como más este tipo, lo que decía ahorita la hermana Clarita, que la batería, que las guitarras, algo así un poquito más pop a lo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Pero vete tantito para allá y escúchalos cantando corrido, corrido, casi corrido tumbado. O sea, ¿nos podríamos acostumbrar a eso? No, no somos ahí, no formamos parte de eso. No tenemos nosotros esa cultura. Pero justamente tenemos que comprender que hay muchas maneras de hacerlo, que no quiere decir que uno esté bien, que otro esté mal. Sí entra una cuestión del corazón, como lo comentábamos, sí entra una cuestión interna y que se va a ver reflejado, pero lo que tenemos que caer aquí todos es cuál es tu manera. ¿Cuál es tu manera de alabar a Dios? ¿Con un corazón consciente, con un corazón agradecido? ¿Cómo está tu corazón cuando quieres demostrar tu alabanza a Dios? ¿Qué es lo que tú quieres hacer cuando alabas a Dios? Decía la hermana Angelita también lo de los sentimientos. A veces se vuelve ya esto puro sentimiento, pura emoción, puro nada más eso, porque la música tiene eso. Una vez se los comentaba, la música te mueve emociones con todo. Y eso se los puedo decir yo como músico y como compositor. La música mueve un montón de emociones, un montón, un montón. Y a veces mueve más sensaciones que emociones. Entonces, la música sí es un móvil para generar ese tipo de situaciones en una iglesia, claramente. Entonces, cuando aterricemos esta cuestión de la alabanza, siempre tenemos que ver qué es justamente lo que comentábamos, qué hay en nuestro corazón. Nuestro corazón es consciente, nuestro corazón está agradecido, estamos encontrando la manera adecuada, como decía la hermana Angelita, para nosotros de alabar a Dios, para que como iglesia podamos alabar a Dios. ¿Cómo es que estamos llevando todo eso? Porque, otra vez, la iglesia es un cuerpo, y no es que la uña diga yo quiero ser cabello y yo le quiero ser así, somos un cuerpo y vamos todos juntitos ahí, con nuestras discrepancias en una que otra cosa, pero ahí vamos juntos. Hermano José Luis.
Nosotros fuimos el fin de semana a unos 15 años y nos invitaron a la misa a una iglesia católica. Y resulta de que los cantos ya no fueron con órgano, sino fue con una guitarra y unos cantantes, y déjenme decirles que estaban muy bonitos esos cantos. Yo cuando llegué a esa iglesia dije, me voy a encontrar con esas señoras plañideras que casi chillan cantando los cantos antiguos católicos, y no, y es un pueblito prácticamente ahí, y resulta de que un cantante muy bueno, con guitarra y unas letras verdaderamente bonitas. Es decir, lo que dice la hermana es que va avanzando la cultura en ciertas cosas. Yo tengo entendido que en algunas iglesias te dicen únicamente con piano porque todo lo demás es diabólico. Cuando dicen que David estaban címbalos y tamborines y todo eso, y condenando esas iglesias a los que tocan con la batería o tienen una guitarra eléctrica. Entonces yo creo que lo que está prohibido es prohibir la alegría de los demás. Eso es lo que creo. Pienso que cada quien puede expresar el amor de Dios de manera diferente. Yo pienso que yo me puedo expresar de una manera totalmente diferente a cualquiera de los que estamos aquí como cristianos. Yo lo interpreto así, la música o la alabanza. Yo no quiere decir que esté bien o que esté mal. Yo estoy haciéndolo así. Los que lo piensen de otra manera, ni hablar, pero no creo que tengan derecho a juzgar como malo lo demás. Sí, vamos ya justamente para aterrizar esta parte, para dar cierre, al menos hasta este punto, porque sí, hay muchas maneras de hacerlo, no hay una. Casarnos con una también sería un error de parte tanto en lo personal como en lo grupal, ¿no? Creo que Dios mismo nos va indicando, como decía la hermana Angelita, y como en algún momento también lo ha expresado el pastor, Dios nos va indicando y nos va guiando en ese proceso para ir encontrando, ¿no? Hay una cuestión histórica ahí que se ha movido y que ha ido transformándose a lo largo de la historia, ¿no? El pastor Alfredo. Sí, yo, algo importante que le he aprendido a mi nieto, Titi, él dice, todos tenemos gustos diferentes, abuelo. Entonces, es cierto, todos somos diferentes, pero también hay que hay que entender que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de orden. Entonces, Dios en su soberanía ha permitido que haya diferentes tipos de iglesias. Dios en soberanía y en el conocimiento del ser humano permite que, bueno, pues si te gusta mucho ruido, mucho baile, pues aquí hay una, aquí hay otra. Si eres más conservador, si no te gusta tanto, como a tu hermana Angelita y a nosotros y a su servidor, pues bueno, pues tenemos esto. Pero también algo muy importante, Dios va actuando en la iglesia y en el corazón de las personas y en el corazón de la iglesia, podríamos decir. Y Dios va permitiendo algunas circunstancias de acuerdo a su voluntad. Nosotros hace 2 años tuvimos una experiencia en la iglesia que, como decíamos hoy, en un momento dado, si esto es contagioso, pues nos hubiéramos contagiado. Y Dios no quiso que nos contagiáramos, porque la alabanza que traía la otra iglesia con la cual nos íbamos a unir era diferente a la nuestra. Y Dios, en su infinita misericordia, nos mostró claramente que no era por ahí el camino y que debíamos de seguir como lo habíamos hecho ya desde hace varios años. Entonces, sí, Dios va moldeando, es cierto, es importante. No tenemos que decir, no, esto no se va a hacer porque no, Dios va actuando en el corazón de la iglesia, en el corazón de los líderes y lo vamos notando, lo vamos viendo, y algo muy importante también que quisiera decir es que sí hay que tener cuidado de que, como Moy decía, si alguien llega y quiere hacer esto y quiere obligarnos a hacer, entonces pues le diríamos, ¿sabes qué? Pues mejor ve a otra iglesia donde tú puedas estar más a gusto, nos ha sucedido. Y bueno, pues lo han hecho,
a veces medio molestos porque no les hacemos caso, pero bueno, pues ni modo, así es la cosa, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios ha establecido una forma de ser de nuestra iglesia, pero sí es cierto, no estamos cerrados a que en un momento dado Dios permita y nos haga hacer alguna otra cosa que, pues, que Él quiera de la iglesia, ¿no? Sí, ya nada más para terminar, hermanos, justamente la situación con Mical, ahorita lo que comentaba el hermano José Luis, la reprensión de Mical a David no fue en el sentido, y eso justamente lo hablan todos los comentaristas, la cuestión con Mical, este desprecio que Mical sintió por David, no fue un sentido de que ella estuviera cuidando la adoración a Dios. En realidad a Mical no le interesaba la adoración a Dios. El problema es que su acción, sus palabras, son completamente motivadas por una cuestión de un resentimiento y un corazón duro. Es un corazón duro que Mical tenía. Por cuestiones familiares, por cuestiones lo que quieras, lo que podamos decir nosotros, pero era un corazón duro el que Mical estaba experimentando. Y eso le acarrió terribles consecuencias. De hecho, ahí más adelante la Biblia nos dice que Mical nunca pudo tener hijos debido a la falta que tuvo. Y cuando vemos eso, otra vez, vemos las consecuencias de el corazón, de la manera de expresar esas situaciones con el corazón, de lo que tenemos. Entonces, así cerramos esta parte y cerramos la parte del estudio de hoy también. Nos quedamos bien cortos, hoy no le avanzamos mucho, pero hubo cosas creo que bastante interesantes que pudimos platicar y hay bastantes cosas rescatables, hermanos, dentro de todo eso. Entonces, vamos a terminar aquí el estudio. Ilse, no sé si todavía andas por ahí, sí puedes. Sí, Ah, no sé perfecto. si me escuchan bien. Yo Sí, como que he estado batallando mucho espérame, con déjeme el apagar internet, pero la grabación para